esta computadora, así después quedamos con esta reunión para poder compartirla y verla otra vez. Bueno, mis hermanas, una vez que ya hicimos la bienvenida, me gustaría entonces que podamos comenzar con una oración. Y si te animás, Esther, sí, ya que te veo ahí, ella que nos está visitando de la iglesia de Adonai, que de paso fue la iglesia que más participantes tuvo en el concurso, 15 hermanas, así que Adonai viene con todo, realmente, con muchas ganas de compartir. Tienen un barrio muy especial, muy receptivo al mensaje de Dios, así que hay que aprovechar eso. Entonces, Esther, te pido que puedas dirigirnos en la oración para poder participar de esta reunión. Bueno, Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu gran nombre. Gracias te damos, Señor, por este hermoso día de vida, de salud, de amor y misericordia que nos estás regalando. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder asistir vía Zoom a esta capacitación, para lo cual pido la guía de tu Santo Espíritu, para que este mensaje, esta reunión, sea de enriquecimiento espiritual y de reavivamiento y reforma para cada una de nosotras como siervas tuyas, Señor. Gracias te Amén, damos por Señor. esta oportunidad. Todo esto lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Esther. Bueno, y ahí se van conectando más. Qué lindo, amigas, poder verlas a todas ahí, porque sé que cada una que se conecta tiene el deseo de compartir un mensaje de salvación en su barrio, en su iglesia, en su ciudad. Y quería comenzar Bien. con una cortita meditación porque mis compañeros que me están ayudando, ellos tienen también actividades, Ruth tiene que viajar, así que quisiera que un momentito vayamos, porque ahí es donde vamos a partir con el mensaje, en la palabra, ¿sí? En la palabra de Dios. Y vamos a una historia que está en San Mateo capítulo 28. Más que una historia, va a ser un incidente dentro de esta historia. Ya me habrán escuchado algunas veces contar acerca de esta historia porque es una historia que me encanta, que es el momento de la resurrección de Cristo. La cruz fue un momento muy especial. Sin la cruz no tendríamos salvación, pero sin la resurrección no estaría garantizada nuestra salvación. Cuando Cristo salió de la tumba, derrotó definitivamente al enemigo, a la muerte, a todo. Y a partir de ahí, Él recuperó para sí el principado de este mundo, ¿sí? Porque ahora, aunque tenemos todavía el enemigo sobre este mundo, Cristo va a venir a buscar su reino acá, ¿sí? Así que es un momento del todo especial, pero fue un momento del todo difícil para los que estaban alrededor de Jesús, y para los que estaban viviendo todo esto, porque nosotras conocemos la historia con el diario del lunes. Ya sabemos que Jesús resucitó. Pero qué difícil debe haber sido para los discípulos, para las mujeres que seguían a Jesús, que no sabían lo que iba a ocurrir. Fue un fin de semana triste para ellos, aunque nosotros ahora lo veamos como el mejor fin de semana de toda la historia humana, ¿sí? Pero para ellos era un fin de semana terrible, para ellos era el peor. Y en esa situación y en esa tristeza había un grupo de mujeres que habían desarrollado una amistad con Jesús, porque dice la Biblia que ellas lo venían siguiendo en todas las actividades que él hacía y lo seguían a todos lados, entendieran o no entendieran a dónde iba Jesús. Y en ese sentido me llama la atención esta historia. Porque que Jesús haya ido a una tumba no tenía ningún sentido. Que Jesús haya estado colgado en la cruz no tenía ningún sentido. Pero esas mujeres habían estado al pie de la cruz y ahora se habían ido a la tumba.
Porque aunque no entendamos lo que Jesús hace, aunque para nosotras no tenga sentido, tenemos que aprender a buscar a Jesús, esté donde esté, y seguirlo a donde Él vaya, y confiar en Él. Quizás para muchas personas buscar a Jesús es ir a buscar un milagro, ¿sí? Entonces, como sabemos que Él es un hacedor de milagros, entonces muchos pueden ir a buscar a Jesús por un milagro, pero un Jesús muerto no podía hacer milagros. Y estas mujeres habían aprendido a amarlo tanto que lo siguieron aunque Jesús ya estuviera muerto. Y quisieron ir a adorarlo aunque Jesús ya estuviera muerto, aunque no entendieran lo que había pasado. Y buscando a Jesús encontraron el milagro. ¿Se dan cuenta? La cosa es al revés. No es ir a buscar al hacedor de los milagros para tener un milagro. Es ir a buscar a Jesús, es ir a conocerlo a Él, es ir a tener una relación personal con Jesús para que entonces podamos ver sus milagros y para que Él nos haga parte de esos milagros. Porque estas mujeres, ¿sí? Dice en Mateo 28, dice que ellas se encontraron en los capítulos, o sea, del versículo 1 en adelante, se encontraron con unos ángeles que le dijeron a quién buscaban, que Jesús ya no estaba ahí. Y ellas les dio tanta alegría que salieron del sepulcro confiadas en lo que los ángeles le habían dicho para dar ese mensaje. Pero dice que cuando ellas salían del sepulcro, con temor, pero con gran gozo, dice ahí, dice en el versículo 8, fueron corriendo a dar las buenas a los discípulos, pero mientras ellas iban corriendo, ¿quién apareció? Jesús les apareció y les salió al encuentro. Y ellas intentan acercarse, darle un abrazo, aunque sea a sus pies, ¿no? Y lo adoran. Y entonces Él les dice, no teman, vayan y den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús se presenta ante estas mujeres que lo habían seguido aunque no entendían a dónde él había ido. Y ahora son estas mujeres las que tienen la posibilidad de dar este mensaje de salvación. Pero lo que quiero resaltar es que estas mujeres habían escuchado las palabras de Jesús durante mucho tiempo, habían estado preparándose sin darse cuenta para la campaña de evangelismo femenino más grande de la historia, porque Jesús le encargó a estas mujeres ir a contarle a todos que Él había resucitado. Y mi amiga, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar a Jesús. Tenemos este tiempo especial para prepararnos, ir a buscar a Jesús y que entonces cuando lo encontremos, Él haga muchos milagros en esta semana hermosa que vamos a estar planificando. Así que yo quisiera invitarte a que pienses en eso, a que pienses que la prioridad está en la relación con Él, ¿sí? A que medites en sus palabras, a que las escuches bien, porque Él nos está mandando para compartir este mensaje con otros. Y mientras estemos nosotras haciendo el evangelismo femenino, debemos recordar que esta actividad que hace el Ministerio de la Mujer no es solo para mujeres. Jesús les dijo que le vayan a contar a sus discípulos y que todos se iban a preparar. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, hubo hombres, hubo mujeres, muchas personas ahí, ¿sí? Y también Jesús nunca olvidó a un auditorio que él llevaba en su corazón, un auditorio preferido para él, un auditorio que sentaba en sus rodillas, que los abrazaba y los acariciaba. Así que mientras nosotras estemos dando los temas para los adultos, quisiera, amiga, que en ninguna iglesia nos olvidemos de los niños. Y por eso invité
a esta reunión a nuestra hermana, nuestra amiga Ruth de Tenorio, que ella es la directora de Ministerio Infantil y Ministerio del Adolescente de nuestra Asociación Argentina del Sur. Yo te veo por ahí, Ruth, pero no sé si me estás escuchando. No sé, Marce, si le podés mandar un mensajito a Ruth, sé que ella está preparando sus cositas como para Vale. viajar. Aquí estoy. Ahí estamos, Ruth. Muchísimas Eh, gracias, ¿sí? pido disculpas Así que, que, sí, pido disculpas sí, que Ruth, no te voy a encender escucha. la cámara, pero tengo muy poca señal, así que prefiero aprovecharla para compartir el PowerPoint que tengo preparado y de paso felicitar a las hermanas por estar aceptando este desafío tan lindo de hacer evangelismo para la iglesia, ¿no? Así que felicitaciones. Quiero compartir con ustedes algunos conceptos en relación con el evangelismo infantil. Ahí voy a compartir en la pantalla. Vale, ¿están pudiendo ver? Sí, sí, se ve perfecto, Ruth. Muchísimas gracias. Ahí te escuchamos. Excelente, excelente. Bien, en primer lugar, solamente recordar lo que Jesús decía y trabajaba por los niños en el ministerio de curación, haciendo referencia a este momento en el que Jesús eh, dedicó tiempo especial para los niños, dice, en los niños allegados a él, veía el Salvador a hombres y mujeres que serían un día herederos de su gracia y súbditos de su reino, y algunos mártires por su causa. Sabía que aquellos niños le escucharían y le aceptarían por redentor con mejor voluntad que los adultos. Y generalmente en los momentos de evangelismo vienen los niños con los padres, con las familias que invitamos, y qué mejor darles un lugar eh, diferenciado y preparado para ellos, porque si nosotros hacemos a los niños participar en el culto de los adultos, en algún momento pueden ellos sentir como que es algo aburrido y que en su mentecita se grabe que el concepto de iglesia, de Dios, es algo aburrido. Por eso necesitamos preparar un espacio especial, con decoración especial, con historias especiales adaptadas. Siempre el mensaje, pero de una manera adaptada para que los niños lo puedan disfrutar también. En el libro del Evangelismo nos dice que deben realizarse reuniones para los niños, no meramente para educarlos y entretener. Y a veces uno dice que los niños vayan allá para que no molesten, pero el evangelismo en el Espíritu de Profecía nos dice ahí que los niños necesitan ser convertidos y esto ocurrirá si ejercemos fe en Dios y así vamos a ser habilitados para señalarles al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la intención no es entretenerlos, sino convertirlos a través de estos momentos de historias bíblicas. Cómo nos organizamos? Necesitamos planificar en primer lugar, y como decía Valeria, necesitamos tener una relación de oración con Jesús para pedirle, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién invitamos? Para que nos ayude en esta tarea. Necesitamos tener un equipo de evangelismo infantil, necesitamos encontrar el lugar, el horario, conversar con el pastor, con la iglesia sobre el presupuesto también, porque ellos necesitan más que solamente alguien hablando al frente, ¿sí? Entonces, necesitamos orar antes, durante y después, ¿sí? Porque mientras lo planificamos, durante la programación, ¿verdad? Y también después para que esos chicos puedan quedarse en nuestra iglesia junto con sus padres. Muchas veces los niños son ese factor que atrae y jala a los padres para permanecer, ¿no? Dios los usa de esa manera. ¿Cómo podemos armar el equipo de evangelismo infantil? Bueno, en las iglesias tenemos directores del ministerio infantil, también en algunas iglesias directores del ministerio del adolescente, tenemos los maestros de los niños, tenemos a los adolescentes, son un lindo potencial de ayuda y al mismo tiempo los estamos capacitando como líderes y también, por supuesto, algunos padres de la iglesia que nos quieran ayudar. En relación con el presupuesto, tenemos que hablar con el pastor, en este caso con la directora del Ministerio de la Mujer, que es la que va a estar al frente de todo esto, para que podamos también tener recursos y podamos así avanzar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tener lugar acondicionado
decorado para ellos, con muchas o pocas cositas en un lado o en otro. En algunos lugares donde he podido estar, donde las ciudades son pequeñas, eh, he tenido la oportunidad de que hemos tenido en primer lugar el culto de los niños en un horario más temprano y luego el de los adultos. Eso digo en los lugares más pequeños porque los padres se animan a dejarlos ir a los chicos, ¿verdad? Y en otros lugares la mayoría se suele hacer simultáneo, ¿verdad? Vienen los padres y también los niños tienen su lugar en un horario temprano y si no en un lugar paralelo preparado lo mejor posible para los niños, ¿verdad? ¿Qué necesitamos tener en cuenta durante esta semana? Que haya puntualidad, que la recepción sea cálida, que haya recuerditos, que haya material que les llame la atención, que les toque su corazón. Ellos son muy sensibles. Por más que a veces uno siente que ellos no valoran lo que uno prepara, ellos son muy sensibles a recibir eso. Y esas pequeñas cosas marcan el corazón de los niños y los hacen amar la iglesia, ¿no? Mientras más sentidos involucremos en la alabanza, en el aprendizaje, todo el contenido que estamos enseñándole va a quedar mejor reforzado en su mente. Tener momentos de oración también. Me ha tocado muchas veces llevar a los niños a ese rincón de oración que se suele preparar, que muchas hermanas preparan muy lindo en las iglesias. Y a veces uno tiene temor porque entra con 4 o 5 niños y dice, ay, los niños, ¿qué van a hacer? Pero es interesante cómo ellos captan la solemnidad, la, la presencia de Dios en los lugares y ellos quedan reverentes, silenciosos y disfrutan también de los momentos de oración. Entonces, aprovechar esos lugares preparados, decorados, bonitos para los rincones de oración que se suelen hacer o los lugares de oración en las iglesias y llevar a los niños también ahí. El tema central tiene que ser corto, con objetivos, tiene que ser dinámico. Tenemos que usar siempre la Biblia, recordarles que la historia de la que estamos hablando sale de la Biblia. ¿Sí? Hay material digital, yo estoy compartiendo con Valeria un material bonito para que puedan hablar, donde el centro de todas las historias es Jesús, para que ellos puedan conectarse con nuestro Salvador. Mi recomendación con los niños de hoy en día es empezar la historia, durar máximo 7, 8 minutos e ir directo a una actividad, hacer como cortes, digamos, en la historia, luego avanzar otros 5 o 7 minutos y hacer otro corte y contar, cortar, mejor dicho, la historia y hacer una actividad. Porque muchas veces terminamos antes, culto de los adultos, Parece que hemos perdido la señal de Ruth. No sé si la podremos retomar. Estaba muy interesante lo que estaba contando Ruth. Estaba pensando, hermanas, también en esto de recordar para nuestra semana de evangelismo, tener algún lugarcito ambientado para orar por las personas que van a estar viniendo la semana y qué lindo que también en algún momento puedan pasar los niños ahí también, ¿no? Para orar. Bueno, parece que se le ha desconectado a Ruth. Y bueno, ella no sé si ya estará viajando o estaría en eso y tenía muy poquita señal. Lo que sí, ella me comentó, me va a estar pasando un material para que yo les pueda mandar en digital. Ahí decía, en la plaquita que ella tenía proyectando, que había un material en digital y entonces, bueno, de esa manera se los voy a pasar a ustedes para que ustedes lo compartan con la directora del Ministerio del Niño o con el director del Ministerio del Niño. Me enteré que en una de las iglesias hay un director también y entonces de esa manera pueden trabajar en conjunto. Muy lindo porque el material que ella nos propone es un material
donde Jesús es el centro y también nosotras vamos a estar viendo la historia de la redención, donde Jesús también es, por supuesto, el personaje, o más que el personaje, el ser más importante de toda la historia. Así que bueno, por ahí le pido a mi esposo que le agradezca a Ruth ahí por mensajito, porque si ella no se puede conectar de vuelta, no hay problema, ya presentó más o menos cómo tenemos que atender a los niños y el material se los voy a estar mandando entonces en los grupos en los cuales ustedes llegaron a este Zoom para que ustedes lo compartan con las directoras del Ministerio del Niño y ya comiencen a preparar esa semana paralela a la Semana de Evangelismo Femenino. Y entonces sí, quería que podamos participar con nuestro otro invitado especial, que es el evangelista de nuestra Asociación Argentina del Sur, el pastor Aarón Florián. Él está encargado de este área tan especial dentro del desempeño de nuestra iglesia, que es cómo llevar el mensaje hacia afuera de la iglesia, ¿no? Y cómo poder atraer a muchas personas que quizás ni siquiera estaban pensando en empezar a conocer a Jesús y de repente son invitados a una semana especial y están ahí. Y entonces, ¿cómo poder preparar? Eso es lo que le quería. Bienvenido, Pastor Aarón, ahí ya lo podemos ver en pantalla. Lo que primero queríamos preguntarle, pastor, es cómo preparamos a la iglesia, porque nosotras no vamos a estar trabajando solitas, ¿sí? Sino que hay toda una iglesia que preparar antes, durante, inclusive después de la campaña de evangelismo para poder atender a todas estas personas que lleguen a esta semana especial. ¿Cómo está Valeria? Buen día hermanas. Qué privilegio estar con un equipo poderoso de damas. Es un privilegio tener un equipo como ustedes que son la mayoría de la iglesia no sé si en Sudamérica, pero por lo menos en Argentina. Y con un ejército con ustedes creo que podemos llegar a muchos hogares, a muchas familias. Ese tacto que tienen las damas es algo especial que hay que aprovecharlo para la predicación del Evangelio, ¿no? Y bueno, qué bueno es que ustedes están preparándose para el evangelismo. El evangelismo es un proceso. Mayormente nosotros cuando hablamos de evangelismo, eh, piensa en la semanita de evangelismo, en el revive, y nos preparamos una semanita antes, ¿no? Pero el evangelismo es mucho más que eso, es todo un proceso. No sé si ustedes me permiten compartir algún PowerPoint para ahí poder compartir algunas ideas rápidas, cortas, prácticas, y luego de ahí podemos abrir el diálogo para poder conversar y tal vez algunas inquietudes que ustedes tengan, así poder contestar también, ¿no? Así que ahí voy a compartir para que ustedes puedan ahí mirar. Vamos a hablar un poquito sobre el evangelismo y por qué le puse ahí evangelismo integrado. Si bien es cierto, es un evangelismo femenino, pero para poder llegar a más personas, a más hogares, necesitamos de hacer un evangelismo integrado, donde este evangelismo especial que ustedes tienen en octubre sea liderado por ustedes. Ustedes son las oradoras, son las predicadoras, son las que organizan todo, pero se necesita, como ya vieron, de los niños para atender a los niños, se necesitan de los jóvenes, se necesitan de los adultos, se necesitan de los varones, se necesitan del pastor, se necesita de todo. Entonces, yo quiero hablarles un poquito de ese evangelismo integrado para que así puedan llegar a muchas más personas. Por ejemplo, si ustedes invitan a una amiga al evangelismo, que seguramente ya están estudiando la Biblia, etcétera, etcétera. Y esta persona va al evangelismo, le gusta, le quiere entregar su vida a Jesús, pero tal vez el esposo no conoció nada. Entonces el esposo le va a hacer la vida imposible, ¿eh? No va a querer y ahí podemos perder. Pero qué lindo es cuando se hace un evangelismo integrado, que se lo invita al esposo, a la esposa, que lo invite al esposo, que lo invite al hijo, que lo invite a la suegra, lo invite a la hermana, y entonces todo eso se hace un evangelismo integrado, donde para atender a toda esa gente necesitamos también de toda la iglesia, de todos los departamentos de la iglesia. Ustedes son las que lideran el evangelismo de octubre,
pero necesitan de todos los departamentos de la iglesia para poder tener éxito. Por eso, el evangelismo, como les decía, no es un evento. El evangelismo es un proceso de ganar personas para Cristo. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que ustedes van a hacer en octubre, es ganar almas para Cristo, para que el reino de los cielos siga creciendo, para que el reino de los cielos siga avanzando. Entonces, no es pasar un momento lindo, también se lo pasa, ¿no? Un momento lindo, sino el objetivo es ganar personas para Cristo, esas personas que ustedes ya están trabajando. Entonces, ese proceso de evangelismo tiene estas partecitas. Ustedes ya lo están viviendo algunas, que por ahí lo voy a repetir. Por ejemplo, tenemos la preparación. O sea, no hay evangelismo si no hay este proceso. Si mucho se usa, ¿no? La siembra para hablar del evangelismo. Entonces, la siembra es toda una preparación, todo un proceso. Hay preparación, hay siembra, hay cultivo, hay cosecha y hay la confirmación. Lo que diríamos en la cosecha, el cuidado del grano, el cuidado de la fruta para que permanezca por más tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros no seguimos este proceso, es casi imposible que podamos tener éxito en la semana de evangelismo. Así que rápidamente vamos a mirar algunas ideas sobre esto. Miren, la preparación. La preparación tiene dos etapas. Una que ya lo vienen haciendo y también tiene una preparación especial antes de la campaña, por ejemplo, ya ahora, a partir de hoy. La primera preparación, diríamos, es la preparación interna de la iglesia. Nosotros o ustedes como damas, con la ayuda de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, necesitan buscar que su iglesia sea una iglesia unida y también esté una iglesia comprometida. Entonces, para que la iglesia esté una iglesia unida y comprometida, necesitamos trabajar en la parte espiritual. Entonces, allí entra la oración, allí entra las vigilias, entra tal vez un retiro espiritual, entran los ayunos, eh, diferentes acciones que lo lleven a la iglesia a encontrarse con Cristo, a poder experimentar un reavivamiento. Entonces necesitamos, en unas palabras más sencillas, poner a la iglesia de rodillas. Necesitamos orar como iglesia, orar por el derramamiento del Espíritu Santo, orar para que el Señor use a cada una de las personas, a cada uno de los departamentos para la predicación del Evangelio. Eso es fundamental en la preparación de todo el proceso de la iglesia y de nuestras vidas, ¿no? Entonces, ese es el primer desafío que ustedes tienen, la preparación de la iglesia, buscar que sea una iglesia unida, una iglesia comprometida con el evangelismo, que se comprometa a trabajar junto con eso. Y luego viene ya lo que es la preparación también del terreno, donde ustedes ya eso ya lo están haciendo, solamente allí yo lo puse para seguir el proceso. Cuando mi iglesia está preparada, entonces internamente estoy preparado para trabajar externamente, que ahí se hacen las acciones solidarias, los servicios comunitarios, se participe en actos de la ciudad para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos, ¿no? Entonces, ese es antes de eso. Y luego viene ya la siembra. Entonces, esta es la preparación del terreno, pero luego viene la siembra. En la siembra, ustedes ya también eso lo están viviendo. Creo que el público objetivo de que se está trabajando en la iglesia son esos amigos, esas amigas, esas familias de orar para salvar. Entonces, la siembra, no tenemos que complicarlo mucho en la siembra, sino simplemente buscar a esos amigos de orar para salvar. Seguramente que ustedes ya lo están visitando, le están dando el estudio bíblico, lo están llamando todos los días. Entonces, la iglesia ya tiene una gran cantidad de personas de orar para salvar que está atendiendo, aparte de lo que ustedes tienen tal vez ya en grupos más específicos de las damas. Entonces, ahí viene lo que ustedes ya lo conocen, el poderoso té de la amistad. Entonces, todas esas personas que ustedes han invitado al té de la amistad, que han compartido momentos especiales, seguramente hasta esta altura ya están estudiando la Biblia con ellos, o ya están teniendo los contactos, teniendo una amistad especial, para que esas personas puedan estar preparados para ser invitadas al momento de la cosecha. Entonces, todo esto son acciones que tienen que ver con la siembra. Por ejemplo, también tenemos los cursos. Hay iglesias que dan cursos de cocina, cursos de estrés, cursos de tejer, cursos de hacer pan. Entonces, esos cursos que mayormente son liderados por las mujeres, por las damas,
son herramientas para conseguir interesados en estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, esas son las formas como sembrar el Evangelio. Y también están las caminatas misioneras. Hoy en día está muy de moda, ¿no? El cuidado del cuerpo, el cuidado de la salud. Entonces hay muchas caminatas que la iglesia hace y invitan amigos a caminar. Ahí le van orando, le van enseñando y lo van invitando a estudiar la Biblia. Entonces, y bueno, hay una serie de actividades que la iglesia tiene para la siembra, pero miren, si no hay siembra, no hay cosecha. Entonces, de acuerdo a la siembra, es la cosecha. Entonces, no esperemos cosechar si no hemos sembrado. Por eso es muy importante la siembra y estamos a tiempo para reforzar esa siembra que ustedes vienen haciendo. Entonces, qué lindo es que ustedes puedan reforzar cada día, cada semana, para cuando lleguen a octubre tengan un caudal de personas preparándose y dispuestas a escuchar la voz de Dios. Entonces, ustedes están en este momento. Entonces, en el proceso del evangelismo, me imagino que ustedes ya hicieron la siembra, pasaron por eso, hay que seguir sembrando, hay que seguir apoyando, pero ustedes están ya en el cultivo. ¿Cómo se cultiva? Primero, con los estudios bíblicos personales. Entonces, es muy bueno que ustedes como líderes puedan preguntar a las demás hermanas, a las unidades de acción, trabajar con los grupos pequeños, con la iglesia en general, para saber cuántas personas están estudiando la Biblia, que pueden ser invitadas, que van a ser invitadas ahora para el evangelismo de septiembre, que ese evangelismo de septiembre, que va a ser liderado por los jóvenes, por los adolescentes, es un momento muy especial para ustedes porque sus amigas, sus amigos que están estudiando, los van a invitar para que participen allí, como para que vayan ya confirmando esas decisiones que ellos están tomando, para que lleguen más preparados o preparadas para el evangelismo de octubre. Entonces, tienen que tomarlo allí también eso como una ayuda. Bueno, entonces, pero es importante aquí los estudios personales, hermanas. Entonces, ustedes tienen que saber cuántas damas, cuántos jóvenes, cuántas personas están estudiando la Biblia, ¿eh? ¿Cuál es la perspectiva de estudios bíblicos? Entonces es muy importante que trabajen con ministerio personal, con el coordinador de interesados para saber si la iglesia, cuántas personas tienen interesadas, cuántas personas están estudiando la Biblia. Entonces, ese es parte del cultivo. Esas personas que asistieron a los té de la amistad, por ejemplo, ¿cuántas de esas personas han seguido estudiando la Biblia? ¿Cuántas personas ya están asistiendo a la iglesia? ¿Cuántas personas están asistiendo a un grupo pequeño? ¿Cuántas personas están asistiendo a una unidad de acción? Entonces, eso es lo que tiene que ver el cultivo. ¿Cómo más? Las parejas misioneras. ¿Eh? ¿Cuántas parejas misioneras tienen allí como damas, como unidad de acción, como grupos pequeños, que a través de esas parejas misioneras están atendiendo a las personas? Entonces es muy interesante para el cultivo saber las parejas misioneras, porque a veces una hermana o un hermano no se anima ir solo a visitar a las personas y es importante que tenga su pareja misionera. Los grupos pequeños de la unidad de acción. No sé si por ahí en algunos lugares puede ser que tengan grupos pequeños de solo damas también. ¿Cuántas personas están asistiendo ya a los grupos pequeños, de esos amigos, de esas amigas que ustedes están compartiendo la Biblia? ¿Cuántas personas ya están asistiendo a los grupos pequeños? Y eso es parte del cultivo. Y las clases bíblicas. Por allí, no todos somos expertos dando estudios bíblicos o nos gusta o por allí nos sentimos a veces que no estamos capacitados para dar un estudio bíblico, ¿no? Entonces, cuando por ahí sucede eso, están las clases bíblicas, que nuestro grupo pequeño, nuestra unidad de acción que se reúne como hogar iglesia, como dice el pastor Marcelo Mamana, allí que ese hogar iglesia se puede transformar en estos meses de una clase bíblica, donde allí ustedes puedan invitar a sus amigos, pueden invitar a sus amigas, pueden invitar a las familias con quien ustedes tienen ese contacto, y en ese grupo pequeño se dé el estudio bíblico, ¿no? La fe de Jesús o una temática que tenga que ver con la preparación para que esas personas tomen la decisión para entregar su vida a Jesús o para conocer a Jesús. Entonces, las clases bíblicas, los grupos pequeños o hogares de iglesia, en estos meses, conversando, por supuesto, con todos los integrantes, se puede transformar en una clase bíblica donde ustedes puedan llevar
a sus amigas, a las personas con quien están estudiando, ya a estudiar allí, o a familiares, amigos que ustedes tienen. Entonces, esa es la manera de el cultivo, que es la fase en la cual en este momento estamos. Pero yo quisiera desafiarlos para pasar a la fase 2 del cultivo. ¿Eh? Creo, no conozco todo como viene, pero creo que están haciendo un cultivo fuerte, entonces ahora viene el desafío de pasar a una fase 2 del cultivo, porque ya nos quedan pocos días, el día de la predicación de su semana de evangelismo está cerca, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esta parte del cultivo de la fase 2? El desafío es esto, miren, crear un ambiente evangelístico. Eso es básico en la iglesia. Ustedes vieron que a veces la iglesia tiene tantas actividades, que hay muchas actividades que son muy buenas que se pierden en medio de tantas cosas. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que a partir de ahora, de agosto, septiembre, la iglesia empiece a vivir en un ambiente evangelístico. ¿Cómo se logra esto, ese ambiente evangelístico? A través de los canales de comunicación de la iglesia, que hoy se usa mucho el Face, el YouTube, el Instagram, el WhatsApp, los grupos de WhatsApp de la iglesia. Todos esos grupos se tienen que empezar a hablar de qué cosa, del evangelismo, de la semana de evangelismo femenino, del evangelismo de septiembre, todo integrado, pero la iglesia tiene que empezar a hablar del evangelismo. Por ejemplo, en la unidad de acción de los sábados de la mañana, en el momento de oración, allí una hermana tiene que decir, hermano, quiero que oremos por la semana de evangelismo, por las personas que están estudiando, que van a asistir a la semana de evangelismo. Entonces, empezar a crear ese ambiente, que la iglesia, las familias empiecen a involucrarse orando, empiecen a involucrarse de diferentes maneras en el evangelismo. Entonces, que se empiece a respirar evangelismo en la iglesia, ¿eh? Con testimonios, hay testimonios, por ejemplo, en el programa de jóvenes, pedir a la directora o director de jóvenes que les dé un espacio para contar un testimonio de una persona, de una familia, de una dama que esté estudiando la Biblia, que ya está asistiendo a la iglesia, que se está preparando para el bautismo de octubre. Entonces, esas cosas tienen que todos los sábados empezar a compartir con los hermanos, para que los hermanos empiecen a vivir ya en una atmósfera de evangelismo, de cosecha. El clima empieza a cambiar de ahora de agosto, ¿no? Ya más calorcito. Entonces en la iglesia también tiene que haber ese cambio de clima, de atmósfera, de evangelismo, de compartir, de dar a otros. Entonces, ese es el desafío. Ahí pues, se puede hacer, por ejemplo, otra cosa importante, hermano, que es, en ese ambiente de evangelismo necesitamos planificar la campaña. Ya algo estuvo diciendo ahí la hermana Ruth, allí cuando hablaba de los niños, pero si nosotros o ustedes no planifican la cosecha, la semana de evangelismo ahora, con tiempo, entonces por allí, si lo hacen sobre la hora, tal vez no tengan el éxito que pueden tener. Necesitan planificar la semana de cosecha, el evangelismo de cosecha. Necesitan en esa planificación algo muy importante, las comisiones de apoyo. Por ejemplo, al planificar la campaña, algo muy importante que ya tienen que tener decidido quién va a ser la oradora o las oradoras. De repente deciden, una hermana predica una noche, otra hermana predica otra noche, ya tienen la temática, tienen el temario, entonces tiene que tener eso bien decidido, quiénes van a ser las oradoras o la oradora de la semana. O de repente tienen alguna invitada de otro lugar, qué sé yo, pero eso tiene que estar definido con mucho tiempo para que la oradora o las oradoras puedan cada día buscar a Dios a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, para que puedan preparar el sermón, para que puedan concientizarse en todo lo que ellos van a hacer. Y las comisiones de apoyo. Entonces, el evangelismo es en equipo. Entonces, ustedes necesitan, por ejemplo, una comisión que arme el programa. Necesitan una comisión de recepción, que eso es básico. La recepción es fundamental. Necesitan una comisión de cantos, porque hay que elegir los cantos con anticipación, prepararlos, quién los va a dirigir. No se puede llegar a una semana de evangelismo y preguntar ahí la que sale a cantar y dice, hermanos, ¿algún canto de elección? Eso no se puede, tiene que ser todo preparado, la música tiene que estar acorde con la temática y la música siempre tiene que ser
que lo anime a nuestros amigos a entregar a Jesús. Por ejemplo, yo siempre digo, hay este canto que dice, este himno, tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Es un himno muy lindo, pero no es un himno, por ejemplo, para una campaña de evangelismo, porque la gente necesita saber que está cerca de Jesús, ¿no? Que se diga, qué raro, se sienten tristes, lejos. Ese tiene su contexto, ese himno, ¿no? Entonces es muy importante, miren, la comisión de música, quiénes van a dirigir la música, qué música hacer. Entonces todo eso va a haber partes especiales, quiénes van a ser niños. Ahí hay que aprovechar a los niños que canten, donde tienen niños, adolescentes, jóvenes, tienen que aprovechar que los niños canten, que los adolescentes canten. ¿Saben por qué? Porque cuando un niño canta, ese niño lo va a invitar a su abuelita, a su tía, a su tío, a su vecino, para que escuchen. Van ahí a tomar la foto y es un momento que esa gente puede escuchar la voz de Dios y pueden tomar esa decisión por Cristo. Otra comisión muy importante es también la comisión del audio. ¿eh? Un buen mensaje tiene que también tener un buen audio para que pueda llegar con nitidez a las personas. Entonces tienen que tener ustedes allí una comisión que se encargue del audio, del proyector, si está bueno, si no está bueno, si el micrófono funciona, no funciona. Entonces todos esos detalles son muy importantes. Otra comisión es la comisión más importante de todas, es la comisión de oración. Que puede empezar a orar mucho antes y mientras que se va predicando un cuartito, un lugarcito de orar allí. Entonces tiene que haber otra persona encargada, otra dama, otro joven, otra persona. Entonces en esas comisiones es donde ustedes pueden integrar a toda la iglesia, a todos los departamentos. Otra comisión es la comisión de los regalos, o de la bienvenida a los regalos, porque siempre se dan regalitos, se dan sorteos. Entonces es una cosa de motivar a los hermanos, a las hermanas. Entonces ahí tienen otra comisión también que les puede ser de mucha utilidad. Otra comisión es de los bautismos. Ese es fundamental porque nosotros, o ustedes van a ir trabajando, ya están trabajando para ver personas entregar su vida a Jesús. Entonces, hay que tener esa comisión de bautismos, que mayormente ahí pueden ustedes involucrar a los ancianos, para que ellos puedan también visitar a esas personas que se están preparando al bautismo en sus casas, en sus hogares. La visitación es fundamental. Las decisiones del bautismo no se sacan en el sermón, se sacan en las casas. Después vamos a hablar un poquito de eso. Pero esas comisiones de apoyo, si hay personas, por ejemplo, que viven un poquito lejos, que no tienen auto, es bueno tener una comisión de transporte para que por lo menos ver que coordine qué hermano lo puede pasar recogiendo, para que coordine a esta otra persona cómo se lo puede traer, cómo se lo puede llevar. Entonces, todas esas cositas son muy importantes. Bueno, ya se dijo también, o ahí se estuvo hablando, que tiene que haber una comisión encargada del evangelismo de los niños, cómo evangelizar a los niños en otro salón. Entonces, todas esas cosas son muy importantes. Creo que esas son algunas comisiones básicas, pero ustedes pueden ver muchas más para que puedan allí trabajar de una manera especial. Todo eso tiene que ver con el cultivo en la fase 2, porque las comisiones tienen que ya máximo los primeros días de septiembre estar todas organizadas para que puedan prepararse, para que puedan arreglar sus tiempos, para que la gente pueda marcar ya su agenda y decir, hoy me toca acá, hoy me toca allá. Entonces así saben lo que tienen que hacer. Y bueno, ahí también está el evangelismo de primavera. Hermanas, el desafío es que ustedes a sus amigas, a la gente con quien están estudiando, lo lleven al evangelismo de primavera para que eso les ayude a madurar, para que la gente esté más lista para la cosecha. Entonces, más o menos eso es lo que sería el cultivo. Entonces ahí ya viene lo que es la cosecha. Ya se trabajó, se preparó, se acompañó a los hermanos, entonces viene lo que es la cosecha. Algunas ideas prácticas en la cosecha que es muy importante. Ustedes tienen que definir si van a hacer de sábado a sábado, revive la campaña, si van a hacer de miércoles a sábado, cada lugar es distinto, cada lugar es diferente. Entonces, pero eso tienen que con mucho tiempo ya planificarlo, tienen que ahí ver la cosecha, cuántos días va a durar. De repente hay otra semana y dicen, no, yo quiero hacer 2 semanas, amén, qué lindo sería, ¿no? Que estén predicando allí, pero predicar, si va a ser una semana, va a ser media semana, va a ser 2 semanas. También están las caravanas, por ejemplo. Por ahí de repente dicen, vamos a invitar a la hermana Valeria que nos acompaña en este distrito, por decir allí. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Vamos a hacer una caravana que una noche predique en cada iglesia, por decir así. Y entonces en ese día en la iglesia es el bautismo, es la fiesta.
Entonces, allí ustedes pueden ir mirando. También está la opción de las caravanas allí para el evangelismo. La cosecha también, y los bautismos. Otra vez, vuelvo a los bautismos, que eso se tiene que ver ahora. ¿Por qué? Porque hay personas tal vez que están estudiando y no son casadas. Entonces, ahora ustedes tienen que ir haciendo un sondeo previo, para saber si la hermana tal que esté estudiando, que ya está asistiendo a la iglesia o que es casada, es divorciada, entonces, ¿cuál es su situación? Así les da tiempo para organizar. Ojalá se pueda hacer un matrimonio, alguna cosa allí. Por ahí se enteran que hay otra persona que fuma, entonces hay todavía tiempo para hacer tal vez un cursito, cómo dejar de fumar, así le ayudamos a esa persona a dejar de fumar. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan una lista de los posibles bautismos que van a hacer, para que ustedes puedan pensar, a ver, ¿cuál es su situación? ¿Ya son casados? Si son, tal vez son convivientes, tienen algún vicio que les impida. Entonces, todas esas cosas, tienen algún problema con el sábado, de repente no pueden guardar el sábado porque trabajan. Entonces, ¿cómo les ayudamos? ¿Cómo se presenta la cartita? Entonces, todo ese proceso se hace ahora, y también para que el pastor los pueda visitar. Entonces, usted le puede decir, pastor, mire, tenemos aquí estas personas que están posibles bautismos para octubre, pero nos gustaría que usted los visite, que usted los confirme, y incluso ya el pastor o los ancianos también ya pueden llevar las fichas bautismal, y con tiempo ya ir llenando las fichas para que todo lo tengan ahí bien arregladito. Entonces, eso es muy importante. Y, por supuesto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos después de termina la campaña? Por ejemplo, si es de sábado a sábado, el sábado, mayormente el sábado final es el bautismo, la gran fiesta. Y después del bautismo, ¿qué pasa? Ahí es un momento especial. Ese es algo muy importante, hermanas, que ustedes puedan hacer una fiesta de recepción de nuevos miembros ahí en la noche, en el salón de la iglesia. Después que cierran la semana de evangelismo, viene ese momento de recepción de los nuevos miembros con una torta, con alguna cosa linda ahí donde se puedan integrar los nuevos hermanos con la iglesia, con los hermanos, puedan ahí pasar un momento social, pero eso hay que planificarlo también. ¿Cómo vamos a terminar el sábado después del bautismo? Si es el bautismo en la mañana, de repente un almuerzo allí con toda la iglesia, donde podamos todos nuestros amigos, nuevos miembros de la iglesia, su familia, puedan participar de ese bautismo. Y luego viene después de la fiesta, después de la semana de evangelismo, no termina allí. Nosotros pensamos que la fiesta termina con el bautismo y ahí todo espectacular, tiramos globos, hacemos toda una fiesta impresionante, y el otro día nos olvidamos de la gente. No, hermanos, hermanas, el evangelismo continúa. La última etapa de este proceso es la confirmación. Es ahí donde ustedes tienen que involucrar, velar para que cada hermano o cada hermana que ha sido bautizada, que está yendo a la iglesia, sea parte de una unidad de acción. Depende a la edad, depende eso, pero tiene que estar involucrada en una unidad de acción, luego en el grupo pequeño también, ¿no? Entonces, todas esas cositas son muy importantes trabajar después. Y sobre todo, que esa persona que fue bautizada forme una pareja misionera con alguna hermana, si es mujer, si es un varón, con algún hermano, para que ese hermano o esa hermana siga discipulándolo, y esta persona también puedan seguir creciendo espiritualmente y se pueda captar sus amigos, porque una persona que recién se bautiza tiene muchos amigos, muchas familias, que esa persona tiene el deseo de que ellos conozcan a Jesús. Entonces, hay que tener esa pareja misionera, que sería la persona que se bautiza con alguna hermana o hermano que le ha dado el estudio bíblico, sería lo ideal, o si no, ver a alguna persona que ya tiene confianza, que sea su pareja misionera, para que lo acompañe y empiecen a dar estudios bíblicos, empiecen a trabajar por la familia de ese nuevo miembro de la iglesia. Otra cosa importante también después de la semana de evangelismo, que ustedes podrían ayudar mucho, es ver que la iglesia tenga actividades sociales, porque es en las actividades sociales donde se puede integrar a los nuevos miembros. Y de esa manera no se van los miembros, porque por ahí siempre nos critican a los evangelistas y dicen, no, ellos bautizan y después no se quedan. El problema no es si se bautizan o no, el problema es que después hay que hacer un trabajo, ¿no? De confirmación. Y una de esas acciones son las actividades sociales.
Antes se hacía mucho en mi época, no es que sea tan viejo, pero en mi época había lo que se llamaba los juegos sociales en la noche. Entonces, el arca que se llama ahora, que se ha ido perdiendo en algunas iglesias. Entonces, eso es bueno retomar porque eso ayuda a contener a las nuevas personas. Y bueno, la profundización bíblica, después vienen ya los cursos de Apocalipsis, curso de Daniel, de la doctrina de nuestra Biblia, que eso nos ayudan allí. Y por supuesto, los grupos pequeños y las responsabilidades que van tomando también los nuevos miembros. Entonces, más o menos, eso sería el proceso. Traté de hacerlo bastante resumido para que poder compartir. Entonces, si le parece, Valeria, de esta primera parte, podemos allí abrir ¿no? Abrir si hay alguna pregunta, abrir el diálogo, alguna inquietud, y luego si no sé cómo andamos con el tiempo, podemos hablar un poquito ya de la toma de decisiones, de los llamados, de esas cosas que son también importantes. Perfecto, Pastor Aarón, muchísimas gracias por esta parte. Quisiéramos saber si alguna tiene alguna pregunta con respecto por ahí a algunas cositas que comentó el Pastor Aarón, esto de poder trabajar en equipos, ¿sí? O sea, el evangelismo femenino no es para octubre, sino que ya empezó. Ya tenemos que estar trabajando y trabajando con toda la iglesia. Ahí por ahí el pastor decía, y de paso les comento, la manera de hacer en forma de caravana, lo vamos a estar haciendo así durante esos días. Comienzo el primer día de que sería del evangelismo en la iglesia de Junín de los Andes y de ahí viajo para todo lo que es la isla, Tierra del Fuego. Y ahí vamos a estar haciendo varias noches en todas las iglesias de Tierra del Fuego. Así que les pido oración a todas por eso, porque es un desafío bien grande. Pero ustedes también pueden conseguir otros oradores, o sea, oradoras, y también ustedes mismas de las iglesias estar comprometidas dando los temas y va a ser realmente hermoso. ¿Alguno tiene alguna pregunta con respecto a lo que dijo el pastor? Porque si no, o sea, veríamos esa preguntita y tenía yo alguna preguntita puntual sobre el tema de los llamados para que después pueda presentarles los materiales también. ¿Alguna pregunta con lo que dijo hasta acá el pastor? Si alguien necesita saber algo, ¿sí? Ahí Gladys. Necesitaríamos que conectes tu teléfono, Gladys, tu micrófono, perdón, Gladys, Ahí tu está. micrófono. Ahí está. Bueno, escuché muy atentamente todo lo que el pastor dijo y cómo es, y yo soy una ovejita de esas que prepararon y después que se bautizó, nunca más sentí que llamé muchas veces para que me aclararan cosas, dudas, que las fui descifrando, digamos, solita leyendo mi Biblia. Eh, si yo puedo participar de esta campaña de evangelismo, porque no tengo, o sea, soy, digamos, un miembro mm, raso y casi invisible, ¿no? Entonces, porque me gusta mucho esto de poder, me ha pasado, ¿no? En este tiempo, de hablar con personas a través de audios que me envían a mí con la escuelita sabática, yo los comparto con otras personas, esas personas los comparten con otras personas, y de tal manera que el sábado este que pasó y el anterior, una de estas personas me pidió si podíamos, la invitamos a ir a la iglesia, fue, este sábado la fuimos a buscar otra vez y volvió a ir y quedó súper interesada y me gustaría mucho ayudarla, ¿no? Pero yo no sé si tengo, si la autorización, no sé cómo es el tema acá, porque vuelvo a decir, he pedido, vengan adoctrínenme, nadie apareció en mi casa. Entonces yo quiero saber si igual estoy capacitada como para llevar la palabra a otras personas, ¿no? Porque así como Dios tuvo compasión de mi vida, que también pueda, con mi experiencia, con lo que yo viví, de la forma que recibí ese llamado bendito que me hizo el Señor,
poderlo transmitir a otras personas, a otras mujeres trabajadoras, madres, amas de casa, que creen que, no sé, que no tienen otro acceso. Entonces, poder ir a visitarlas y llevarles la palabra, o sea, a sus casas, ¿no? Porque están con tanta actividad, digamos, que les es como imposible por ahí acercarse a mi casa o ir a buscar, como hicimos nosotros con mi esposo, la fuimos a buscar, la acompañamos y nos sentimos súper bien porque ella, y se las encargué al grupito de la iglesia, porque vive en otro lugar, entonces nosotros nos queda como tras mano, ¿no? De todos modos, es lo mismo, o sea, nosotros nos pusimos al servicio del Señor y que nos utilice como herramienta en sus manos y vamos Amén. haciendo todo lo que sentimos. Yo digo que es el Espíritu que nos está hablando porque Amén. nos dejamos guiar, por eso que estamos orando y estamos pidiendo todo lo que dijo acá el hermano, nosotros lo empezamos a hacer de forma individual y solos, digamos, ¿no? Ver que no hay unidad en la iglesia, que no hay esa cosa que se necesita de sentirse parte, somos todos partes del cuerpo de Jesús, entonces si mi mano va para allá, la otra va para el otro lado, mi pie agarra para otro lado, entonces es como que no, tenemos que ser un cuerpo sano, que todos trabajemos y hagamos, o sea, nos unamos. Estamos estudiando el libro de Efesios en la escuela sabática. Entendí tantas cosas, entonces decidimos con mi esposo nosotros hacer, orar y hacer un ayuno para que todo esto que yo veo que está pasando en todas las iglesias, o sea, nos empiece a hacer que nos unamos, porque estamos todas queriendo llegar al mismo lugar, todos queremos llegar al mismo Amén. lugar, todos queremos llegar a esa corona deseada, a vivir con Jesús, a estar con Él en ese reino hermoso que nos está preparando. Entonces eso Buenísimo. es mi inquietud, ¿no? Si yo, Gladys Soto, nada, puedo prepararme para esto, ¿no? Sí. Creo, Pastor, que entre lo que estábamos diciendo hay algunos puntos importantes que habla Gladys ahí. Lo importante es la confirmación, ¿no? Pero ahora Gladys, no sé si coincide conmigo, Pastor, puede, por supuesto, participar porque todos pueden participar del evangelismo femenino, todas las mujeres, y la idea es que podamos poner nuestros dones, sea como sea, no quiere decir que vamos a estar predicando nada más, ¿no? El pastor habló ahí de un montón de comisiones en las que podemos formar parte, y bueno, trabajar unidos, que esto es lo que necesitamos. Pastor, ¿alguna indicación más con respecto a lo de Gladys o alguna Eh, preguntita más? Primero, felicitar a la hermana Gladys por perseverar a pesar de nuestro abandono. Y mil disculpas por Ujú. eso, porque por allí, ¿no? A veces como iglesia nos descuidamos un poquito de eso. Y qué bueno que ella ha podido perseverar. Y si Dios lo llamó, también lo capacita para predicar el evangelio Amén. personalmente, hacer lo que está haciendo. No necesitamos que alguna persona nos dé permisos para predicar, para compartir lo que Dios hace con nosotros, con las demás personas. Y qué bueno que con esa experiencia tal vez un poco negativa que ella ha tenido, lo pueda volcar para que en su iglesia ahora sea algo más positivo, que ella pueda allí fomentar la unidad y pueda fomentar también el acompañamiento a las personas que se van bautizando de aquí en adelante. Creo que es un instrumento en las manos de Dios y hermana, siga adelante con poder y Dios lo va a usar y nos va a usar a todos cuando nos ponemos en las manos de Dios. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a Gladys, también al pastor Aarón, pero queremos hacerle una pregunta más al pastor Aarón. No sé a ustedes, pero a veces cuando pensamos en dar un tema de evangelismo, es distinto a un sermón, ¿no? O sea, si bien sería bueno que todos los sermones terminaran con una decisión, porque para eso estamos dando un tema, pero en el evangelismo es totalmente necesario. Cada vez que terminamos con un tema, necesitamos hacer un llamado al corazón.
¿Y cómo hacemos, pastor? Que por ahí no estamos preparadas en teología, ¿no? Que no sabemos de qué manera, pero ¿cómo hacemos para, si estamos haciendo una reunión en la iglesia o una reunión en un grupo pequeño de evangelismo, cómo podemos hacer un llamado al corazón al final del tema para que las personas tomen una decisión por Jesús? Es una excelente pregunta y creo que hermanos, hermanas, tal vez antes de contestar en sí la pregunta, comentarles que los llamados no es algo humano, los llamados son de Dios. Dios es el que llama. Si nosotros miramos la Biblia, a lo largo desde Génesis al Apocalipsis, vamos a encontrar a ese Dios que siempre está llamándonos. En cada libro, en cada capítulo, vamos a encontrar una invitación de Dios a volver a Él. Por ejemplo, Génesis capítulo 3 versículo 9 cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se escondieron y Dios estaba paseándose de ahí. No es que no sabía dónde estaba, sino simplemente que quería que ellos puedan tomar conciencia de la situación que estaban y cómo lo hace. Le dice, ¿dónde estás tú? ¿Eso qué es? Es un llamado. Entonces, Dios es el que llama. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice el esposo, perdón, el espíritu y la esposa dicen, ven, el que Sí. oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces ahí encontramos el espíritu y la esposa dicen, ven, ese es un llamado. Dios está llamándonos. Entonces, ¿quién llama? Es Dios. Y Dios llama a través de la Biblia. Ahí está la clave. Por ahí nosotros nos ponemos nerviosos, no sabemos cómo lo hacemos cuando lo queremos hacer llamado nosotros. Pero el que llama es Dios y Dios llama a través de su palabra. Entonces, si ustedes van a mirar a lo largo de la Biblia, hay muchos textos que Dios invita. Por ejemplo, Isaías 1:18, vení y estemos a cuenta, y si tus pecados fueren no rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces, hay constantemente textos que nos ayudan para invitar a la gente a entregarse a Jesús. Entonces, Dios es el que llama, llama a través de la Biblia y nosotros solamente tenemos que ser instrumento de Dios. Por otro lado, es muy importante, hermanas, que siempre cuando se da un estudio bíblico, siempre cuando hay una conversación con alguna amiga de las cosas de Dios, cuando se presenta un tema en la iglesia, siempre se termina con una conclusión, siempre se termina con una apelación. Ese es el llamado. Entonces, todos y todas ustedes siempre hacen llamados, por ahí no se dan cuenta. Tal vez ahora lo que se necesita es hacer un llamado un poquito más específico. Por ejemplo, si ustedes están dando estudios bíblicos, en cada lección que dan tiene que haber una invitación para que esa persona acepte vivir de acuerdo a las nuevas enseñanzas que aprendió. Por ejemplo, si hacemos el primer tema de la fe de Jesús, que habla sobre la Biblia, allí nosotros le hacemos una invitación. Si esa persona acepta que la palabra de Dios, la Biblia es, perdón, si esa persona acepta que la Biblia es palabra de Dios, ese es el llamado que le estamos haciendo. María, Juan, ¿vos aceptas que la Biblia es la palabra de Dios y deseas vivir de acuerdo a ella? Y entonces ya le estamos haciendo un llamado. Entonces, cuando nosotros enseñamos la Biblia, siempre tenemos que hacer una invitación. Cuando hacemos la oración, en la lección de la oración, tenemos que invitar a la persona a empezar a orar todos los días. Porque si esas personas que empezaron a estudiar la Biblia con ustedes, de repente ya están en la lección, vamos a ponerle 15, pero si esas personas todavía no estudian la Biblia, todavía no oran, es imposible que acepten el llamado final. Por eso que los llamados son progresivos y los mejores llamados no se los saca en la semana de evangelismo, se los saca en el día a día cuando se estudia la Biblia con las personas allí a solas o en el grupo pequeño, en la clase bíblica. Es ahí donde le vamos invitando a tomar decisiones por las personas. Entonces, siempre cuando nosotros
hablamos con una persona, le estamos invitando. Por ejemplo, ahí la hermana Gladys decía, ¿no? Que ella habla con la persona, lo invitó, y ella seguramente le dice, mira, ¿te gustaría que unos hermanos te visiten a tu casa para hablar más de Jesús? Ese es un llamado, le está haciendo una invitación para que otra persona lo visite y le hable de Jesús. Entonces, miren, ya le está haciendo un llamado, le está haciendo una invitación. Ahora, eso mismo se va hacia cuando uno presenta un sermón. Cuando uno presenta una meditación, una reflexión de cualquier tipo, siempre tiene que terminar invitándolos a tomar una decisión. ¿Eh? Y son algunas ideas para eso. Primero, antes de ir exactamente, el llamado también es un proceso que hay que tener algunas cosas en cuenta. Eso es muy importante. El llamado no empieza cuando uno cierra el tema, ¿no? Eso es muy importante porque a veces pensamos que el llamado empieza cuando ya cierras y dices, bueno, ¿aceptas esto? No, no. El llamado empieza en la casa de la persona. Cuando lo vamos a visitar, cuando lo vamos a traer para la iglesia, es allí donde ya empieza el llamado. ¿Cómo hace la visita? Ya marca el corazón de esa persona. Cuando si tú lo invitas a una persona, miren, esta es una buena noticia y también puede ser mala, depende de cómo lo miren. Las personas a veces decimos, yo invito a las personas, pero no vienen a las reuniones. Es que las personas que solamente los invitamos no van a venir, necesitan que vayamos a traerlos. Entonces, cuando vos vas a traer a esa persona, ahí empieza el llamado, porque si lo vas a traer en tu auto tiene que haber una atmósfera del cielo. Entonces tiene que ver la música que vos le pones, por ejemplo, un varón, vamos a hablar yo como varón, si voy a invitar a una persona y desde la casa de la persona a la iglesia me vengo escuchando el partido River Boca, entonces es difícil que esa persona pues pueda, después de la reunión, aceptar a Jesús. Pero si yo le pongo una musiquita del dúo Simra o le pongo una música de los Serautos del Rey, entonces ahí ya que le vaya hablando de Cristo, eso ya va. Y la conversación que tengamos también, porque si yo vengo conversando de los bueyes perdidos y después quiero que él entienda de Jesús, entonces no tengo que ir preparando. Ese sería un punto importante. Otro punto importante para el llamado es la recepción de la iglesia. Cuando estas personas bajan del auto, bajan del colectivo o llegan a la iglesia, cómo se los atiende, cómo se los trata, el cariño que se les muestra allí, como eso es también lo que toca su corazón. Y hay gente que dice, no, de esta iglesia no me voy más porque aquí me tratan mejor que en mi casa. Entonces, eso es muy importante también. Pero ya entrando al llamado, a la parte ya más técnica, el llamado empieza desde la música, desde el canto. Por eso yo les decía al principio que es muy importante que seleccionen la música. Los cantos que se canta antes del sermón tienen que ser cantos que los anime a entregar a su vida a Jesús. Por ejemplo, este himno que ahora es, antes era un corito, he decidido seguir a Cristo. Entonces, si la gente empieza a cantar, he decidido seguir a Cristo, ya en su cabeza, le va llevando a tomar esa decisión. Entonces, hay que elegir la música, los signos o los cantos que ustedes van a usar, que sean cantos que a la persona lo anime, lo ayude a entregar su vida a Jesús, a caminar con Jesús. Entonces la música es fundamental, es importante. El himno, lema, si se va a usar un himno, lema, porque todo eso tiene que ver con el llamado. Y también la parte especial, cuando se pone partes especiales, que por supuesto también el cantante esté de acorde su vida con lo que canta, porque a veces nosotros podemos tener un lindo cantante que lo conocen en el pueblo, que su vida no está muy acorde con lo que canta. Entonces es muy importante también el cantante, la música que se ponga allí. Otro momento especial es que mayormente antes de abrir la Biblia en el sermón, antes de empezar ya la reflexión, la meditación, siempre se hace una oración. Mayormente se hace una oración porque eso nos ayuda a un poquito a controlar los nervios. Entonces, cuando uno pide la ayuda a Dios, la dirección de Dios para abrir su palabra, eso ya es una gran bendición. Pero en ese momento es cuando uno también tiene que orar por los amigos. Uno puede decir así, por ejemplo, querido Padre, en esta noche quiero pedirte por los amigos, por las amigas que nos están acompañando, que tu Espíritu Santo
les ayude a entender tu mensaje para que al final, cuando les haga una invitación, ellos puedan aceptarte. Entonces ahí yo ya los voy involucrando, ellos escuchan y saben que ustedes le van a hacer al final una invitación. Luego el sermón. En el sermón, mayormente los sermones, los temas que uno presenta tienen diferentes secciones. Sección 1, sección 2, sección 3, o lección 1, lección 2, lección 3. Un sermón tiene tres partes básicas, que es la introducción, el cuerpo, desarrollo y la conclusión, que sería parte del llamado. Pero en ese desarrollo siempre tienen divisiones, que puede ser división 1 o con una lección. Bueno, dentro de esas divisiones siempre tienen una apelación, porque cambia, ¿no? De una lección a otra lección. Entonces, después que uno presenta una lección, tiene que invitarlo a esa persona a decidir vivir de acuerdo a esa lección. Entonces, eso nos va ayudando para la lección, para el llamado final, ¿no? Entonces, es muy importante. Por eso yo siempre recomiendo que cuando ustedes reciban las temáticas, los sermones, esos sermones tienen que ustedes prepararlos, no aprenderlos de memoria, sino prepararlos, tomar tal vez el texto, las lecciones principales y luego hacer los suyos, poner sus propias historias, historias que ustedes conozcan, para que el sermón primero tienen que predicarse a ustedes para que de esa manera puedan hacer un buen llamado. Entonces, cuando llegan al final del sermón, está la conclusión. Lo que ustedes han dicho en 20, 25 minutos, porque un sermón evangelístico no puede pasar más de 30, 35 minutos máximo con el llamado. Lo que ustedes dijeron en 25 minutos tienen que resumirlo en 4 frases o 4 lecciones. Eso es fundamental. Por ejemplo, si hablamos de la segunda venida de Cristo, vamos a decir así. Entonces, al final digo, bueno, queridos amigos, hermanos, en esta noche hemos hablado que Jesús viene pronto. Hemos hablado que Jesús viene para llevarnos a vivir con Él en el cielo, ¿no? Y ya estoy listo para hacer el llamado. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes les gustaría vivir con Él? Ya está el llamado, no tengo ni... ¿Ve? Fácil. Entonces, siempre en esa conclusión es cuando yo ya, es el puente, la conclusión es el puente para la invitación que yo le hago a la persona. Entonces, ¿eh? Es simplemente no tener miedo, es decirlo lo que hay que decir de una manera fácil. Ahora, miren, hay diferentes tipos de llamados. Hay un llamado que se lo hace, por ejemplo, con las tarjetitas. Seguramente ustedes van a recibir las tarjetitas donde abajo, en la parte de abajo dice nombre, dirección, teléfono. Entonces, esas tarjetitas se los reparte en la entrada. Se le reparte a todos los amigos, amigas que entran, ¿no? Entonces, cuando hacen eso, también hay que darle una virome. Cuando ustedes terminan, hacen la conclusión, pueden decir, bueno amigos, ustedes a la entrada han recibido una tarjetita. A ver, pueden levantar su mano todas las amigos, amigas que tienen la tarjetita y ellos levantan en la mano. Bueno, dice, ahora es el momento de llenar la tarjetita. Ayúdenos ahí escribiendo su nombre bien clarito, la dirección, su teléfono, que es muy importante. Por favor, pongan su nombre porque queremos orar por ustedes en esta noche. Entonces les dan ahí un segundo, ustedes siguen hablando, ellos llenan el nombre, llenan la dirección y luego les dicen, muy bien, vamos a la segunda parte. Allí en la tarjetita hay algunas consignas, mayormente hay 3, 4 consignas, hay algunas que tienen mucho más, pero Ahora, lo ideal sería 3, 4 consignas, ¿no? sí, sí, ahí les voy a mostrar después en el Ya, PowerPoint que les excelente. vamos a Entonces ahí en pasar esa consigna dice rapidito. uno, por Ahí está la ejemplo, de esta semana. sí, deseo que me visiten en mi casa. Entonces, miren, si a ustedes les gustaría que algún amigo, algún hermano de la iglesia les visite en su casa, por favor, márquenlo allí con una X. Deseo estudiar la Biblia, dice otro. Bueno, si hay aquí algún amigo que todavía no estudió la Biblia, pero que le gustaría conocer a Dios a través de la Biblia, marque allí con eso. También tenemos aquí amigos, amigas que ya están estudiando la Biblia, que están asistiendo a la iglesia y que desearían nacer a una nueva vida a través del bautismo. Ahí está desea bautizar esta semana, entonces ahí marcan eso ahí. Entonces completan, muy bien. Vamos a pedir que allí nuestros amigos puedan recoger las tarjetas. Es una.
O si no, dice, bueno, si ya terminaron, vamos a orar. Y oras por los amigos, que Dios los bendiga por la decisión que tomaron. Haces la oración y le dices, a la salida va a haber ahí personas que les van a estar recibiendo las tarjetas. Esa es una forma mucho más fácil, que no complica mucho el llamado. Esa es una. Otra forma de hacer la invitación, cuando tú haces la conclusión, cuando haces la conclusión de tu tema, vamos a decir, por ejemplo, vas a predicar del sábado, ¿no? Porque es un tema importante que hay que reforzar allí. Tú le dices que el sábado es un día del Señor, la elección estoy más o menos ahí, les presentas en la Biblia que es un día santo y que es el día que hay que guardarlo en esta tierra y por la eternidad. Entonces tú al final le dices, amigos, amigas, hoy hemos visto que el sábado es un día santo. Hemos visto que el sábado es el día del Señor para descanso nuestro, que lo tenemos que guardar en esta tierra y por la eternidad. ¿Cuánto de ustedes les gustaría en esta noche decir al Señor, Señor, yo voy a guardar tu día santo? ¿Pueden levantar la mano? Entonces, ese es otro tipo de llamado. Solamente que levanten la mano. Entonces, ¿hay alguien más que le gustaría levantar la mano? Siempre se hace una apelación más. Entonces, levantan la mano. Cuando tú ves, más o menos, la oradora tiene que estar mirando, saber dónde están los amigos. ¿Eh? Entonces, ves que ya levantaron la mano, haces una oración, que Dios los bendiga por esa decisión, que Dios los ayude a ser fieles y que puedan ir con alegría a su casa y vuelvan al otro día. Otro tipo de llamado que puede ser progresivo, el primer día es que levanten la mano, o el primer día que anoten en la tarjetita, el segundo día que levanten la mano. El tercer día, por ejemplo, puedes hablar, tal vez es lo primero, ¿no? De la Biblia, ¿no? Del poder de la Biblia. Tú hablas del poder de la Biblia, que es palabra de Dios y que debemos vivir de acuerdo a ella. Entonces tú les puedes hacer la invitación. En esta noche hemos hablado de la importancia de la palabra de Dios. Hemos visto que la Biblia es la palabra de Dios y que debemos vivir de acuerdo a sus enseñanzas. ¿Cuántos de ustedes en esta noche les gustaría decirle, Señor, yo hoy acepto vivir de acuerdo a tus enseñanzas? ¿Pueden ponerse en pie? Todos aquellos amigos, amigas que hoy deciden vivir de acuerdo a su palabra. Puede levantar la Biblia, así, y si hay alguien que le gustaría ponerse en pie para orar por ti, entonces es otra forma de llamado. Al tercer día, puedes hacer lo mismo, pero ya no que se pongan de pie, sino invitándolos que pasen al frente. Aquellos amigos que en las noches anteriores han aceptado la Biblia como palabra de Dios, han aceptado el sábado, les gustaría hoy pasar acá al frente aceptándolo a Dios como Señor de su vida, de acuerdo al tema. Todo eso es el llamado de acuerdo al tema. Les invito a que puedan pasar acá al frente a tomar su decisión, perdón, para poder orar por ustedes. Entonces, ese es el llamado. Y el llamado por el bautismo, que eso creo es lo más importante, ¿no? Los temas vienen, hay temas ahí preparados con algunas lecciones que hablan del bautismo. Yo acá voy a idear un par de lecciones, por ejemplo. Yo puedo decir, en esta noche hemos visto, hermanos, que para vivir por la eternidad no alcanza con nacer físicamente, ¿no? O biológicamente. Hemos visto que necesitamos nacer de la palabra, necesitamos nacer del espíritu y necesitamos nacer del agua. Y ese nacimiento del agua es a través del bautismo. Bueno, ya en el sermón has explicado más o menos qué es el bautismo. Entonces la pregunta es, en esta noche quiero invitar a aquellos amigos, a aquellos amigas que están estudiando la Biblia, que están preparando, si les gustaría nacer a una nueva vida a través del bautismo. Aquella persona que le gustaría entregar su vida a Jesús a través del bautismo, les pido que pase aquí adelante para que podamos orar por ellos. Entonces, así sencillito, es fácil. Entonces, cuando pasan al frente, o levantan la mano, o se ponen en pie, es simplemente hacer una oración. Luego, si están al frente, darles un abrazo, ¿eh? O si están paradas, decirle al amigo que está al lado que les dé un abrazo. Otra forma también de hacer un llamado es cuando las personas por ahí Estamos,
Muy bien, hoy estamos acá con nuestros Sí. hermanos. Quiero ver ahí a ver cuántos hermanos están felices y quieren hoy renovar su pacto con Jesús. Bueno, levantan la mano los hermanos. Aquellos hermanos que han invitado a sus amigos, a sus amigas, ¿les gustaría invitarles a su amigo, a su amiga, que ellos puedan entregar su vida a Jesús y puedas invitarlo a que se ponga de pie junto contigo? Entonces, es el hermano el que lo va a invitar al amigo, ¿no? El que lo trae para que se pongan en pie. Entonces tú le tiras, diríamos ahí, el, la pelota ahí al amigo para que ella o él lo invite a aceptar su vida a Jesús y luego se ponen de pie los dos y así terminas orando. Miren, cuando nos ponemos en las manos de Dios, es allí donde Dios nos va a usar. No tenemos que tener miedo cómo decirlo, simplemente siempre tener allí el, en nuestra cabeza, en la idea, que toda predicación, toda exposición de la palabra de Dios tiene que terminar con un llamado, con una invitación a aceptar a Cristo de acuerdo al tema que ahí está. Entonces, más o menos son ideas básicas que están allí. Si hay alguna idea, si hay alguna consulta, creo que había ahí en el chat, vi que estaban saliendo algunas preguntas. Sí, sí, perfecto. Igual por ahí una pregunta que salió ahora tenía que ver con lo de basta de silencio, que lo voy a estar contestando en el grupo de directoras después. Pero con respecto a evangelismo, qué bueno tener en cuenta esto que decía el pastor Aarón. Los llamados no son nuestros, son de Dios, salen de la Biblia, ¿sí? Y quédense tranquilas, amigas, porque en la temática que nosotras tenemos una tarjeta de llamado que nos va a estar ayudando. Ahora se las voy a mostrar enseguidita. Y tenemos también, después de cada una de los temas que vamos a estar presentando, tenemos entonces ahí los llamados ya redactados, como para que podamos tener una idea de cómo concluir con una invitación esto que estamos haciendo, ¿no? Así que bueno, no sé si me escuchan bien porque hay un poquito de ruido de fondo, pero quería comentarles, muchísimas gracias, Pastor Aarón, por lo que nos estuvo explicando y si usted quiere participar hasta el final con nosotras y ver ahora lo que vamos a estar viendo, no sé si nos quería decir alguna cosita más porque quisiéramos estar terminando a Está las bien. 11 y yo quería mandar el PowerPoint. Sí, Tal vez hay algo que ahí se me pasó, son las historias. Mayormente también los temas tienen historias o ustedes pueden su misma y historia este de tiene. conversión, contar al final o contar de personas que entregaron su vida a Jesús y fueron transformadas. También se puede hacer una historia al final para animar a las personas a aceptar a Jesús. Entonces, creo que eso sería lo básico. Perfecto. Y este tema que vamos a estar viendo tiene una historia que se va tejiendo a lo largo de toda la temática de los 8 días, ¿sí? Así que es una historia que está muy, pero muy buena para que nosotros vayamos, además de las historias bíblicas, contando esta historia de una mujer y cómo ella fue resolviendo las cosas con Jesús, ¿sí? Entonces, les comparto rápidamente los materiales que vamos a estar usando. Agradecemos de vuelta al pastor Aarón por habernos ayudado y acompañado con todo esto que es básico para que podamos entender. Vamos a dejar grabado esto, así ustedes pueden, bueno, volver a ver todo lo que el pastor les compartió ahora y de esta manera tomar nota las que no pudieron tomar, aunque vi que varias estaban tomando nota. Quisiera saber que alguna me diga si se está viendo lo que estoy compartiendo. Yo lo veo. ¿Ustedes lo ven? ¿Alguna que me pueda contestar? Se ve, Sí, se ve, se ve. se Se ve. ve, perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces ahí avanzamos con los materiales, ¿sí? Ya entendimos que trabajamos con la Iglesia Unida, que vamos a estar preparando desde ahora la iglesia, que vamos a estar buscando las oradoras o la oradora que vaya a tener a cargo los temas, pero entonces, ¿cuál va a ser el material? ¿De qué vamos a estar hablando? A ver, se me fue. A ver ahí. Acá. No, no estoy pudiendo compartir. A ver, si me esperan un segundito, vuelvo a refrescar acá. Ahí vamos, ¿sí? Bueno,
La temática de esta semana especial es De vuelta a la página, él reescribe la historia. La verdad que es una temática hermosa y tenemos 8 temas. Yo se los voy a estar compartiendo en digital y estamos haciendo los trámites para ver si podemos también compartirlo en físico con cada iglesia, ¿sí? Compartir un juego por iglesia, pero ahí estamos con eso porque, bueno, a veces cuesta un poquitito la parte económica, pero desde lo digital tienen todo el material. Acá ustedes están viendo algo de los PowerPoint que van a estar teniendo y, bueno, van a ver por ahí algunas imágenes, esta imagen de las chicas como la imagen característica que vamos a estar utilizando también en lo que es las invitaciones, pero dentro del PowerPoint, cuando ustedes vean los otros PowerPoint, hay imágenes de hombres, hay imágenes de jóvenes, hay distintas imágenes también, ¿sí? Entonces, la idea central de toda la temática de esta semana es la historia de la redención, es cómo se desarrolla el conflicto. A ver, un momentito, Marce, ahí estamos, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla la historia, el trasfondo del gran conflicto, desde su origen hasta cómo Cristo lo va a terminar solucionando, cuando Él venga, ¿no? Y entonces, ahí el primer tema es de vuelta a la página, ¿no? El segundo tema tiene que ver con la culpa, que es lo primero que comenzó cuando entró el pecado en este mundo. Y realmente necesitamos conocer cómo eliminar el dolor, las consecuencias de la culpa, pero de la manera correcta. No culparnos nosotros mismos, culpar a otros, sino llevar esto a Jesús, ¿no? Y a través de él se va solucionando. Todas estas historias arrancan con Adán y Eva, después vamos a tener a Isaac, Jacob, José, vamos a tener a María Magdalena, vamos a tener también a David, a Moisés. Realmente son historias muy lindas. Y en el medio está la historia de Elena, que yo les contaba, es esta historia de esta mujer que va viviendo su conflicto personal y va solucionando todas estas cosas, a veces tomando sus propias decisiones y teniendo malas soluciones y otras veces encontrando el caminito a través de Jesús. Cómo Él tiene el mejor argumento para solucionar nuestra historia también, y cambiar y reescribir nuestra historia. Y después, el día 4, vamos a ver cómo Jesús puede cambiar también las circunstancias. Sí, hace poquito estaba escuchando un pastor que hablaba de que podemos orar para que Dios cambie las circunstancias y las cosas alrededor de las personas, porque las cosas le obedecen al Señor. Fíjense cómo Él le habló al mar y el mar embravecido paró. ¿Sí? Cómo él dio órdenes a distintas cosas o que aparezcan los animales y aparecieron, ¿sí? Entonces, el Señor puede obrar a través de las cosas y de las circunstancias para que se obre una transformación en el corazón de las personas. Y bueno, después el día 5 va a estar hablando de cómo Dios perdona nuestro pasado. Para dar vuelta a la página necesitamos poder terminar y solucionar y perdonar a través del perdón nuestro pasado. Pero no solamente eso, ¿sí? Jesús viene acá para cambiar el rumbo de nuestra historia, de sacarnos de la desilusión y del dolor y para ayudarnos, como vamos a ver en el día 6, a perdonar a otros. No solo perdonarnos a nosotros mismos, perdonar el pasado, sino poder perdonar a otros para poder dar vuelta la página, ¿sí?
Y bueno, acá bueno, va a estar hablando de que gracias a ese perdón vamos a poder tener un futuro promisorio. Y una vez que pasemos por esa experiencia del perdón, podemos con nuestros ojos ya limpios mirar hacia el futuro y hacia el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Por eso vemos que este es un mensaje no solo para las mujeres, es un mensaje para toda la iglesia y para todos nuestros contactos, ¿no? Y acá, bueno, va mostrando en este día, en la historia de Moisés, que Dios quiere nuestro bien y que sus promesas siempre se cumplan, incluida esta promesa de la resurrección. Todas las promesas que el Señor nos da, que van a ser para una restauración completa. Realmente las historias están hermosas. Saben que yo vengo escuchándolas mientras vamos viajando muchos kilómetros. Hoy estoy en Trelew, ¿sí? Ahora seguimos, adentro un ratito vamos a estar en Puerto Madryn, mañana vamos para Viedma, después vamos para Bahía Blanca, pero en el camino voy con mi pendrive con cada uno de estos temas en audio y están muy lindos, así que los voy a estar subiendo y compartiendo en el OneDrive para que ustedes puedan también bajarlos a un pendrive y escucharlos en cualquier momento del día y así prepararse para dar estos temas. El último tema es Él coloca el punto final, porque estamos hablando de que Él reescribe nuestra historia. Y me encanta ver que Dios al final ya no dará vuelta a una página, sino que va a cerrar el libro de este mundo de pecado. Amén por eso. ¿Saben qué noticia hermosa que tenemos para compartir con esto? Porque acá dice que Jesús prometió un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en esta nueva historia necesitamos un nuevo libro. El Señor, mientras estamos en este mundo, reescribe nuestra historia, pero su plan es cerrar este libro del mundo de pecado y abrir un libro nuevo, con una nueva historia por la eternidad. Y acá hay un llamado, como decía recién el pastor Aarón. Usted no puede quedarse afuera, ¿sí? Tenemos que mostrarle a la gente que si no acepta esto, está perdiendo, ¿sí? Está perdiendo un regalo que tenía, una posibilidad eterna, lo mejor que le va a pasar en la vida. Por eso hay que aceptarlo. Es un regalo de amor, es un regalo que nos hace nuestro Señor. Entonces, ¿cómo vamos a invitar a esta semana? Estuvimos charlando bastante porque el año pasado la invitación decía una invitación a una semana de evangelismo femenino. Y ya eso excluye. Y nosotras pedimos que la invitación sea una invitación más abierta. Así que acá solamente se da el título, porque somos nosotras las que lo vamos a organizar, vamos a buscar otra ayuda de la iglesia, vamos a estar predicando, pero es abierta a todos. Entonces, solo ponemos el título y tampoco le ponemos semana de evangelismo, porque la gente no entiende bien. Y nosotras sí sabemos que vamos a estar una semana de evangelismo, dando una semana de evangelismo, pero ahí le pusimos en la invitación semana especial. ¿Sí? Así que invitamos a todos, niños, jóvenes, adultos, todos, a que puedan participar de la semana especial de vuelta a la página. Él reescribe tu historia, ¿sí? Y entonces acá tenemos lo que nos explicaba el pastor Aarón, una tarjeta de llamado. Esta también estamos tratando de imprimirla para que les pueda llegar a ustedes, para que podamos repartir en todas las noches en el llamado, ¿sí? Donde hablamos ahí de que Jesús lo ama, que quiere que tome buenas decisiones, ¿sí? Y entonces ahí ya la persona empieza a tomarlo en forma personal, ¿no? Como quería decirlo recién, o sea, él mismo, porque ya hice
no es solo me dijeron que Jesús me ama, yo ahora digo, Jesús me ama. Sé que puede renovar mi vida, sé que puede Él perdonar mis pecados. Ahora tomo una decisión. Yo quiero que Jesús reescriba mi historia. Y también quiero, y entonces ahí puede marcar, que oren por mí, quiero recibir una visita, quiero participar en un grupo pequeño de amigos, quiero recibir estudios bíblicos, quiero bautizarme, quiero compartir lo que aprendí para que Jesús reescriba la historia de otras personas, ¿no? Y ahí pueden poner sus datos, que ya los tenemos que tener antes en la mesa de recepción, porque el Ministerio de la Recepción va a ser fundamental en esta campaña, pero acá tenemos los datos de los que han tomado una decisión especial por Jesús. Y ahí hay decisiones muy puntuales para que ellos puedan tomar. Entonces repasamos bien cortito a quiénes vamos a invitar a esta campaña, que es una campaña de cosecha. Pensemos en esto, ¿sí? Estamos trabajando durante todo este año con nuestras amigas de Orar para Salvar, con las que invitamos a los té encuentro, con las que estudiamos nuestra revista especial Experiencias de Fe. Ahí la pueden ver, ¿sí? Tengo el fondo difuso, por eso no se ve bien. Con esas amigas que después estudiamos también la fe de Jesús. Y yo les conté que tenemos una fe de Jesús con una tapa también femenina. Es lo mismo adentro, pero es para que podamos trabajar con nuestras amigas. ¿Y a quiénes más? A todos los contactos de los hermanos de iglesia. Esta es una campaña abierta a todos. Pero nosotras venimos trabajando durante todo el año y ese va a ser un momento especial de cosecha y de regocijo, ¿sí? Entonces, como dijo el pastor Aaron antes, coordinamos la semana especial con el pastor distrital, con la junta de iglesia, trabajamos con el Ministerio de la Recepción, trabajamos con todos los otros ministerios que ustedes ya notaron y que ya se nombraron. Y planificamos el cierre de esta semana de evangelismo femenino con un hermoso bautismo. Eso es cosecha. Pero también planificamos la atención de los nuevos estudios bíblicos que salgan de esta campaña que vamos a estar haciendo. Y entonces ahí estamos haciendo una nueva siembra. Y este proceso vuelve a iniciarse, a continuarse. Recuerden, consolidar, como decía Gladys, consolidar a los que ya se entregaron y con ellos ir en busca de nuevas personas que conozcan a Jesús. Tenemos que entrar en esta ruedita, ¿sí? En esta bendecida ruedita de evangelismo como mujeres, porque Jesús viene pronto, porque como dijimos al principio, Jesús tiene un mensaje muy especial para dar y como hizo en su resurrección, Él comisiona a toda la iglesia y en ese caso comisionó a un grupo de mujeres que estaban dispuestas a seguirlo y a obedecer todo lo que Él les dijera. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor, ¿sí? Que nosotras ahora, en primer lugar, empecemos a tener una amistad fuerte con Jesús. Reforcemos lo que es nuestra comunión personal, ¿sí? Nuestro estudio diario de la Biblia, nuestra oración, la oración intercesora, el orar para salvar, los grupos pequeños, y que entonces, creciendo en la comunión, en la relación dentro de la iglesia y preparando la iglesia para que esté lista para recibir a estas nuevas personas que van a venir, entonces sí, nos entreguemos del todo a la misión. Les recuerdo la fecha, 22 al 28 de octubre. Vamos a estar trabajando juntas desde ahora y para que esa semana sea una semana del todo especial. El pastor Aarón decía que hay que tener una música especial. Mis hermanas la tenemos.
Él reescribe la historia. Ya se la pasé en algunos grupos, me voy a fijar si en algún otro grupo no la pasé, pero escuchen y compartan y practiquen con las hermanas de iglesia esta música, ¿sí? Para que puedan aprenderla y para que ya la iglesia la conozca y que solamente los que vienen de visita tengan que aprenderla cuando llega la semana de evangelismo. Y les voy a estar compartiendo otros cantos más también que pueden servir de otras semanas de evangelismo o himnos, ¿sí? Vamos a poder hacer una selección ahí, como decía el pastor, de himnos especiales para que podamos compartir en esta semana. Realmente se nos fue el tiempo, pero agradecida, muy agradecida a Ruth, al pastor Aarón, que han compartido con nosotros esta temática tan importante para poder trabajar unidas en esto que el Señor nos está comisionando. Y agradecida a ustedes, ¿sí? Que han permanecido, que sé que van a estar compartiendo después este material que va a quedar grabado para que otras amigas, otras hermanas de iglesia puedan estar trabajando y compenetradas en todo esto. Ninguna puede quedar afuera. Hay un lugar para todas para participar, armando el rincón de oración, siendo la predicadora, estando en lo que es la recepción, participando en los cantos, preparando toda la previa, preparando el bautismo. Todas podemos participar. Mis hermanas agradecidas porque hayan estado acá. Deseo de todo corazón que Dios nos bendiga y a través de los grupos vamos a seguir en contacto. Pueden seguir haciendo todas las preguntas que quieran y vamos a tratar de solucionar cada inconveniente, cada cosa que aparezca para que esta sea una semana de bendición. Quisiera que terminemos con una oración para que el Señor pueda dirigir todo este proceso. Nos queda esa palabra clave que dijo el pastor. No es un evento, sino es un proceso en el cual muchas personas se van a convertir a Cristo. Busquemos a Jesús, no por los milagros, pero cuando lo encontremos a Jesús, vamos a encontrar muchos milagros. Quisiera pedirle a Flavia, que te veo ahí, Flavia, si quisieras compartir con nosotros la oración final, ¿sí? De paso te vi anotando todo también, Flavia, y sé que varias ahí vi que estuvieron anotando para preparar de esto algo muy especial. Gracias, Flavia. Contanos de dónde estás conectada. Hola, buenos días a todas las hermanas. Vi ahí que éramos como 65 en un momento, muy lindo. Yo estoy desde el Bolsón conectada, ¿sí? También estamos con la directora del Ministerio de la Mujer, que es Norma Leiva, que la vi también que está ahí conectada. Yo soy una de sus colaboradoras, así que bueno, muy contentas de poder empezar a absorber, somos nuevas en este ministerio y empezar a absorber todo lo que ustedes nos dan para aprender y crecer y para poder ser buenos instrumentos para Dios, ¿cierto? Así que bueno, desde Amén. ahí estamos conectadas, somos dos. Qué lindo, qué lindo. Así que la oración va a venir desde el bolsón. Así que bueno, escuchamos, Bueno, Flavia, que nos puedas conectar con el Señor. bueno, gracias. Oramos, hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado, por darnos esta oportunidad de conectarnos desde todas partes del país, Señor, para poder enriquecernos y poder ser la voz para aquellas personas que necesitan aprender de ti y conocerte, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad y te pedimos que el Espíritu Santo esté en cada una de nosotras, enriqueciéndonos, ayudándonos a poder tener luz, poder aprender cada cosa y poder sobre todo enseñar, Señor, a enseñarles, pasar lo que nosotras aprendemos y que todo el tiempo tú nos dirijas, Señor, que seas tú que nos utilizas para poder llegar a las otras personas, Señor.
bendice todo este proceso de siembra, de cosecha y sobre todo, de seguir acompañando a aquellas personas que deciden bautizarse y que este pueblo tuyo, Señor, crezca a medida de que vayamos hablando, que podamos llegar a diferentes lugares diferentes con nuestros amigos, nuestras familias. Señor, te pedimos que tú estés en cada una de nuestras visitas, que podamos ayudar y ser luz para las demás personas, Señor. Que tu verdad llegue a cada rincón, Señor. Sobre todo te pedimos eso y te agradecemos, Padre, por todas estas oportunidades que nos das de poder aprender y de poder estar juntas. Señor, te pedimos que en cada iglesia que representamos, cada una de nosotras que estamos conectadas, que se vea esa unidad, Señor, que tú puedas unirnos como iglesia a cada uno de los integrantes y poder salir al mundo, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad, te agradecemos y dejamos todo en tus manos, que se haga tu divina voluntad, Padre. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Flavia. Ahí hermoso, esta oración desde el bolsón. Y mis amigas, terminamos con las palabras de Jesús que le dijo a esas mujeres que encontró a la salida del sepulcro. No teman, sino vayan y cuenten, ¿sí? El Señor nos está diciendo, mi voluntad es que lleven un mensaje, que no tengan miedo porque yo estoy con ustedes. ¿Hay muchas cosas para hacer? Sí, hay muchas, pero no tenemos que temer, porque el Señor nos va a guiar en cada una de esas cosas y vamos a poder trabajar todos unidos como iglesia para llevar este mensaje de salvación. Así que bueno, les mando un abrazo a cada una. Seguimos conectadas a través de los grupos y que el Señor las bendiga, que tengan un hermoso día. Nos vemos a todas, ¿eh? Gracias. Gracias a todas. Un abrazo Gracias por grande. todo. Muchas gracias, Vale. Besitos para todas. Ahí veo de varios lugares. Un cariño Bendiciones. grande, ¿eh? Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí está. No encuentro cómo parar la grabación, pero ya lo voy a encontrar.